Araucanos en pie ovacionemos nuestra tierra que es grata heredad. La problemática de nuestro estudio de caso busca analizar y comprender el trasfondo que hay detrás de el desarrollo en las vías terciarias del departamento de Arauca, específicamente en el municipio de Arauca, focalizado en sus veredas aledañas que hacen parte del corregimiento de Todos los Santos. Al momento de entrar en materia para analizar y comprender las problemáticas frente al desarrollo de vías terciarias en el departamento de Arauca, específicamente en el municipio y sobre todo en las veredas que hemos tratado, las nubes, el sol, que hacen parte del corregimiento de Todos los Santos, es importante recalcar que hay ciertos conceptos que tenemos que entender para poder enfocarnos en ver todo el trasfondo detrás de lo que comprende realmente dónde nace el problema. Las vías terciarias no son solamente un elemento físico incrustado en el territorio sin ninguna influencia aparente sobre las dinámicas sociales, sino que son un elemento esencial para el funcionamiento de las dinámicas estructurales de las sociedades y además tienen una influencia poderosa sobre las dinámicas sociales y económicas en el desarrollo de estas dentro de todas las comunidades. Hay que saber que en Colombia la Red Nacional de Vías, a cargo del Ministerio de Transporte bajo la Ley 1228, constituye a las vías terciarias como aquellas cuya función es permitir la comunicación entre municipios o veredas. En materia de carreteras, frente a la red vial nacional, el 70% de las vías en Colombia son de carácter terciario. Esto es extraído de un análisis del Departamento de Planeación frente a las vías terciarias en Colombia. En Colombia se habla de atraso precisamente por este dato que acabamos de dar, frente al esquema general que el 70% de las vías sean de carácter terciario, demuestra que tenemos un problema real de vías en Colombia. Pero ¿y por qué es tan importante hablar de vías? Las vías hacen parte de todo un esquema amplio de desarrollo rural. El desarrollo rural se entiende como la mejora en el bienestar de las condiciones de una población rural que hacen parte de una zona rural. Para contextualizar un poco sobre las vías terciarias, estaremos hablando sobre el COMPEX 3857. El COMPEX 3857 es una política pública del gobierno nacional para conservar, preservar y mantener las vías terciarias de todo el país. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto del COMPEX 3857, podemos tomar algunos datos como le es el informe Colombia Rural hecho por el Ministerio de Transporte en 2019, en los cuales se puede evidenciar la distribución de vías terciarias a nivel nacional, departamental y municipal. Nacional cuenta con 27.577 kilómetros de vías terciarias. A nivel departamental se cuenta con 13.959 kilómetros de vías terciarias. Y a nivel municipal, donde más recae los kilómetros de vías terciarias, 100.748 kilómetros de vías terciarias. Y además otra problemática que se ve en el país es que hay una fuerte desarticulación entre todas las entidades encargadas de la construcción de las vías terciarias para poder organizarse para realizar esas vías. Por ejemplo, la nación, si tiene que intervenir dentro de una vía terciaria, le dice al municipio que tiene que hacerlo, el municipio lo dice al departamento y se convierte en un ciclo vicioso que termina convirtiendo esa problemática en que no se puedan construir las vías terciarias. Eso representa un gran problema en la descentralización de las actividades que debe cumplir cada parte de la nación, lo que significa municipal, departamental y nacional, en la intervención de vías, lo que genera una sobrecarga sobre los municipios para la intervención de las vías terciarias. Ahora pasaremos de un contexto nacional a un contexto departamental, específicamente en el departamento de Arauca y sus vías terciarias. Para empezar a hablar a nivel departamental, podemos mencionar, por ejemplo, en Colombia Mapas, que es un registro de la nación. Por ejemplo, podemos ver aquí como Boyacá tiene un montón de vías que han sido registradas, que son del INVIAS, de la ANI, etcétera, que están registradas como vías principales dentro de lo que es Colombia Mapas.
Mas, sin embargo, frente a toda esta comparación que tienen otros departamentos, podemos observar cómo Arauca simplemente tiene dos vías principales. Una vía para Saravena, que está registrada y que ni siquiera es vía principal porque realmente tiene mucho deterioro, y también la vía hacia Arauca, que obviamente es la única vía que realmente se puede ver como primaria y que está registrada entre los datos. Asimismo, podemos observar cómo la capital no está conectada mediante una vía primaria con Cravo Norte, uno de los municipios más importantes a nivel ganadero. Entonces, se preguntarán cómo viaja la gente desde la capital a Cravo Norte por medio de una vía terciaria, mostrándonos sobre el poco interés que ha habido hacia incluso municipios como Cravo Norte para llevar una vía de primer nivel hacia ese municipio. Por último, vamos a hablar sobre nuestro tema central, que es hablar sobre las veredas y las problemáticas dentro del municipio de Arauca, donde vamos a ver todas las dinámicas sociales, cómo se ven afectadas por la problemática de las vías terciarias y también las dinámicas económicas afectadas por esa dificultad dentro de las vías terciarias. La primera problemática que hemos podido evidenciar en esta investigación es que el municipio de Arauca cuenta con una cartografía del casco urbano, pero no cuenta con una cartografía a nivel rural, lo cual dificulta inclusive proyectos dirigidos hacia vías terciarias y tampoco hay un orden o no hay un control riguroso sobre los mejoramientos, construcciones de las vías terciarias. Esta problemática surge porque, por ejemplo, no hay una buena educación para administradores públicos como los alcaldes dentro de la región que pueda ayudarlos a identificar que sea necesario que se cartografíe las veredas. Otra cosa es que no hay una iniciativa política real para poder articularse con entidades como por ejemplo el FINDETER para poder tener una intervención que pueda mostrarle a las personas la información acerca de las vías terciarias en las veredas y para hacer una intervención real dentro de las vías terciarias. La segunda problemática es que la SOMAC, que son las zonas más afectadas por el conflicto armado, ha sido un proyecto que no ha tenido una aplicación dentro de estas veredas dentro del municipio de Arauca. Eso significa que las vías terciarias han quedado abandonadas por este tipo de proyectos importantes para el desarrollo de estas comunidades y que se les apoye en la construcción de las vías terciarias. Como última problemática, podemos identificar la falta de presencia institucional activa en el territorio, donde haya, por ejemplo, mesas de diálogo entre la alcaldía, que sea la organizadora de estas mesas, para poder dialogar proyectos de vías terciarias junto con las veredas. Por último, vamos a hablar sobre nuestro tema central, que es hablar sobre las veredas y las problemáticas dentro del municipio de Arauca, donde vamos a ver todas las dinámicas sociales, cómo se ven afectadas por la problemática de las vías terciarias y también las dinámicas económicas afectadas por esa dificultad dentro de las vías terciarias. Una vez hablar de las problemáticas, podemos empezar a hablar de las consecuencias a partir de la cartografía social. En este caso, estamos viendo a la vereda de Nubes B, la cual tiene un problema muy crítico, y es que la escuela de Nubes B no puede contar con un bus, ya que la cantidad de huecos que existen en esta zona no le permiten transitar estos buses por esos tramos, sino que tienen que utilizar camionetas que realmente no cumplen con el aforo de estudiantes para recogerlos, y tampoco podrían ir muy lejos porque realmente es muy ineficiente y no alcanzaría el recurso para tantas camionetas y mucho menos la vía. Otra cosa que también podemos analizar es que hay hartas zonas productoras las cuales no se pueden coordinar entre sí para poder sacar su producto a través de la vía. Seguimos analizando las consecuencias, en este caso, de la vereda Nubes A, una vereda que se destaca por tener sus principales zonas productivas, como lo son el plátano, el maíz, pero también por este lado, unas zonas productivas, las cuales son el arroz. Los arroceros son los que se ven más afectados por los tramos de huecos, la mala vía, porque a pesar de también tener la misma problemática que los del plátano y el maíz, de poder sacar su producto, ellos tienen las problemáticas de las maquinarias. A veces no pueden acceder con sus máquinas a los predios por el difícil acceso de las vías. Ahora pasamos a la escuela, la principal escuela de todas las veredas, que es la escuela Nubes A. Esta escuela la demarcamos como escuela afectada, ya que a pesar de la escuela Nubes A tener un amplio
transporte de recogida con los chicos. Cabe aclarar que en esta escuela estudian jóvenes de Nubes B, Nubes A, El Final y El Sol, ya que en El Final se cuenta con una escuela, como también Nubes B cuenta con su escuela, pero son escuelas que solo llegan hasta nivel primaria. Esta es la única escuela de todas las veredas que cuenta con nivel primaria y secundaria. Entonces, todos los jóvenes de las veredas que ya van en secundaria tienen que asistir a la escuela, por lo cual esta es una escuela afectada, ya que no tiene la capacidad de recoger tantos jóvenes de tantas veredas. Analizar el caso de la vereda al final es muy interesante, ya que por aquí pasa una vertiente del río Arauca y justamente aquí también pasa la vía terciaria. Aquí es muy importante analizar que hay un puente que está muy deteriorado y muy descuidado por el municipio y eso realmente afecta la seguridad y cómo perciben las personas el pasar por este puente. Aquí hay otros puntos, los cuales vemos que realmente son muy afectados por el río cuando se inunda y levanta todos los elementos que constituyen la vía terciaria y realmente es imposible pasar a través de ella. Aquí, como antes ya había mencionado mi compañero Julián Acosta, podemos ver un colegio primario, de primaria me refiero. Y este no puede ser dado o aportado de recursos realmente buenos y cuidados todo el tiempo, ya que la vía terciaria no permite que puedan ser llevados con cuidado esos recursos y esos elementos que necesita la escuela para funcionar y eso afecta mucho en el deterioro de la escuela como tal. Por último, es importante mencionar cómo aquí hay un peaje casero creado por la comunidad para que a través de esos recursos se puedan restaurar estas problemáticas que están en la parte de acá. Al entrar en materia de desarrollo rural, es importante entender que esto se abarca desde un ámbito de desarrollo económico y social frente a una zona rural, como hemos dicho, pero a su vez hay estudios que prueban que la gestión de las vías repercute directamente en un desarrollo. Además, las principales situaciones económicas y sociales que genera el deterioro de las vías terciarias es, primero, la dificultad que genera que el campesinado pueda sacar su producto y segundo, el poco acceso para la educación para los jóvenes campesinos. Hay una cita que nos gustaría recalcar frente a una investigación que hace Lombard y Coetzer en The Estimation of the Impact of Rural Roads Investment on Socioeconomic Development, en donde nos dicen que it is evident that economic growth and development in any country can be linked to the road network of a country as transport improvement stimulate economic development. Es de esta forma en que nos damos cuenta que invertir en vías en torno a un país está directamente vinculado a su economía. Si invertimos en vías, en infraestructura, eso repercute directamente en el desarrollo económico. Hemos hablado de problemáticas, hemos visto el problema de las vías terciarias que existen en Colombia, lo hemos interiorizado frente a las veredas tratadas en el estudio del caso. Sabemos que es un problema a nivel estatal, pero también tenemos que recalcar que de por sí, pese a todas las políticas que se han desarrollado, pese al COMPES que nos habla de la planeación que se tiene frente al gobierno en el desarrollo de vías, también se tiene que ver e interiorizar que este es un problema que se abarca desde la misma estructura. Se habla de un fallo en la institucionalidad. ¿Esto a qué corresponde? Corresponde realmente a que entre departamentos o instituciones no hay una claridad específica en cuanto a la gestión de vías. ¿Sí? El Ministerio de Transporte puede ser la entidad con mayor cargo frente a este tema y él delega a Invías pues esta gestión para el desarrollo de las mismas. Pero Invías también presenta un problema en tema departamental y municipal frente al desarrollo de proyectos para el mejoramiento y cuidado de estas vías. Entonces es un tema tanto nacional, departamental y municipal. Y a lo largo de los años, frente a diversos proyectos y planeaciones, no se ha llegado a un acuerdo específico a nivel araucano que gestione estas vías.
Esto significa que las vías terciarias son vitales para el desarrollo de la sociedad en la construcción de un territorio próspero. Siendo importante que los municipios inviertan en la malla vial de las vías terciarias.